Buenos días, buenas tardes. Les habla Danilo Antón. Estoy presentando nuevamente el canal Mitos y Verdades. Y en este caso, continuando con un ciclo titulado Temas importantes y curiosidades geográficas. Este es el video número 426. Debido a la necesidad de aumentar las suscripciones, así como la audiencia de este canal, solicitaría que activaran la campanita de la suscripción y la manito del me gusta. En este momento presentaremos el video geográfico titulado Siria, profundidad histórica y dramas contemporáneos en una geografía poblada de memorias. el nombre Siria ha sido generalmente aplicado a toda la región del Levante, o sea, al este, y que se refiere a la vez a la posición de los territorios y países que se encuentran al oriente del mar Mediterráneo. Ese territorio histórico está actualmente constituido por Siria, propiamente dicha, Líbano, Jordania, Palestina e Israel. El Estado sirio contemporáneo, o sea, la República Árabe Siria, que ocupa la porción noroccidental de la Siria clásica, se extiende por 185.000 kilómetros cuadrados y su población antes de la guerra era de 19 millones de habitantes, hoy reducida a poco más de 12 millones. La República Siria tiene una costa poco extensa, apenas unos 160 kilómetros, donde están sus únicos puertos y salidas al mar, que son las ciudades de Latakia al norte y Tartus al sur, donde además hay una base naval rusa. Al norte del país, cerca del límite con Turquía, está la ciudad de Alepo, que ha sido tradicionalmente el conglomerado urbano multicultural más importante a nivel regional. Debido a la guerra, su población, que superaba los 2 millones de habitantes, se ha reducido a poco más de 1 millón. Al sur del país, cerca de la frontera con Jordania y al este de las cadenas montañosas del Líbano, se encuentra la capital, Damasco, que posee casi 2 millones de habitantes y que es en la actualidad el centro político y económico más importante del país. Al este, Siria es atravesada en diagonal por el río Éufrates, que genera un corredor agrícola en donde se localiza una parte importante de la población. Allí los principales centros urbanos son Raqqa y Deir ez-Zor, una presa construida en 1973 en el río Éufrates creó un embalse llamado Lago Asad, el lago más grande de Siria. Desde el punto de vista orográfico, el país se compone de cadenas montañosas relativamente húmedas en el oeste y una zona más baja, esteparia, hacia el interior. Más al este aún se encuentra el desierto de Siria, que ocupa una quinta parte del país. Y en el sur, cerca del límite con Israel, están los montes de Jabal al-Druze, en la zona del Golán, hoy ocupado por Israel. El punto más alto en Siria es el monte Hermón, en la frontera con el Líbano. Entre la costa mediterránea húmeda y las regiones áridas desérticas del interior, se encuentra la zona de estepa semiárida que se extiende a través de las 3/4 partes del territorio. Este sector recibe vientos cálidos y secos que soplan a través del desierto. En este ambiente contrastante se desarrolló una historia compleja con invasiones, confrontaciones y guerras. Los enfrentamientos militares, la destrucción y la muerte no se han detenido en los últimos tiempos. Las religiones de Oriente no ayudan. A pesar que los libros sagrados de musulmanes, cristianos y judíos hablan de paz y compasión, sus fieles parecen hacer todo lo contrario. Se matan los unos a los otros por poder, por territorio o simplemente debido a una enfermiza intolerancia. Su historia está impregnada de conflictos, de sucesivas guerras y enfrentamientos, de destrucción de patrimonios e infraestructuras, de masacres de poblaciones civiles, de éxodos forzados, de campos de refugiados, de pobreza, de desempleo y condiciones de vida de elevada inseguridad. Estas situaciones han impedido la generación de políticas de desarrollo a largo plazo
por lo que no es extraño que millones de sirios hayan emigrado históricamente y especialmente durante los últimos años. Con todo, a pesar de esta larga sucesión de conflictos sangrientos, a menudo ocasionados por diversos grupos religiosos intolerantes o fanáticos, incluyendo musulmanes, cristianos y judíos, Siria ha logrado mantener su compleja identidad cultural y religiosa como centro civilizatorio del mundo mediterráneo. Desde 2011, cuando estalló la última guerra por enésima vez, las grandes potencias regionales y mundiales intervinieron directa o indirectamente en el país. Fueron sobre todo los Estados Unidos y Arabia Saudita, apoyados por Israel, los que promovieron un cambio violento de régimen, derrocando al gobierno sirio. A estas políticas se opusieron Irán, el Hezbollah chiita libanés y posteriormente la Federación Rusa. La otra potencia regional, que es Turquía, ejercía su propia influencia en la franja del país contigua a la frontera. Pero sin lugar a dudas, la principal responsabilidad residió en los Estados Unidos e Israel. Durante los enfrentamientos de Israel con los países árabes, particularmente la Guerra de los 6 Días, en junio de 1967, y la llamada Guerra de Yom Kippur, en octubre de 1973, Siria, gobernada por el partido Baas, uno de los pocos regímenes laicos del Medio Oriente, fue el principal enemigo del expansionismo sionista. La invasión estadounidense en Irak y la fragmentación de ese país también se extendió al territorio sirio. Apareció el Estado Islámico, se consolidaron las provincias kurdas iraquíes y se intensificó el apoyo iraní a los chiitas de Irak. Todo esto generó un contexto que permitió que los aliados antisirios, constituidos por los Estados Unidos, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, entre otros, así como las organizaciones yihadistas sunitas, promovieran una guerra civil para derrocar al gobierno. La guerra más reciente comenzó en el 2011, con formato aparente de guerra civil entre el gobierno y las fuerzas opositoras, pero rápidamente se transformó en un conflicto internacional. Los grupos opositores armados recibieron ayuda militar y financiamiento de Estados Unidos y algunos gobiernos del Medio Oriente, incluyendo las monarquías petroleras del Golfo, mientras que el gobierno de Siria recibió el apoyo de Irán y los grupos chiitas del Hezbollah libanés. No hay que olvidar que la élite gobernante y militar de Siria, a pesar de su laicismo tradicional, forma parte del partido pacifista gobernante. Y la dirigencia de este partido en Siria está constituida sobre todo por alawitas, que son una rama religiosa vinculada al chiismo musulmán, que es la religión de Irán. Más tarde, ya en plena guerra, como decíamos, se incorporó directamente a Rusia, cuya intervención fue fundamental para consolidar la recuperación del control gubernamental del territorio. Vale la pena recordar nuevamente que Rusia posee en Siria su única base naval en el mar Mediterráneo y en cierto modo esa fue una razón fundamental para su intervención. Hoy el gobierno sirio controla algo más del 90% del país. Los grupos yihadistas están presentes en algunos sectores locales muy menores, sobre todo en el noroeste, en la provincia de Idlib, y otra parte del país contigua a la República de Turquía está bajo el control de las organizaciones pro-turcas. Los turcos sirios, que si bien son sunitas, tienen sus propias ambiciones nacionalistas, están presentes en el noreste del territorio sirio. El Estado Islámico prácticamente ha desaparecido y los Estados Unidos tienen tropas establecidas cerca de la frontera de Irak, donde explotan varios pozos petroleros. A pesar de todo, el gobierno baatista de Bashar al-Assad ha consolidado su control del país, manteniendo un fuerte apoyo popular. No es la primera vez que las ciudades y comunidades humanas en Siria han sufrido los efectos de las guerras. Esperemos que por fin, luego de muchos siglos de violencia, destrucción y muerte, el pueblo sirio, que ha demostrado una gran resiliencia, pueda conseguir la paz duradera que tanto merece.